Hola, yo soy Fer, bienvenidos de nuevo a mi canal. El día de hoy les traigo el wrap-up de enero a marzo, así que les voy a comentar un poquito sobre los libros que he leído en estos primeros 3 meses del año. Ahora, muchos de estos libros no los tengo en físico, ya que aún estaba aprovechando el servicio de Kindle Unlimited con una super oferta, así que los leí en formato digital. Y el primero del que les voy a hablar es una historia corta que tiene más o menos como 40 páginas. ¿Será o eso es mucho? No sé, pero es bastante cortita. Que esta se llama The Six Deaths of the Saint de Alix E. Harrow. Según estuve buscando, no está en español y esta es una historia original de Kindle Unlimited, junto con otras historias de otras 4 o 5 escritoras, pero yo únicamente leí esta. Es como una colección de temas más o menos similares, pero únicamente leí esta historia. El título en español sería Las 6 muertes de la Santa, pero como les acabo de decir, creo que todavía no está en español. Pero no puedo decir mucho sobre esta precisamente porque es cortita. Algo que me llamó la atención fue que esta es una historia narrada como en segunda persona. O sea, es como, imagina que tú despiertas y esto sucede y después te hablan y te dicen tal o cual cosa. Creo que es algo que no es tan común en las narraciones, lo cual en tal vez las primeras 2 páginas fue un poco difícil de ajustarme, pero después ya no hubo ningún problema. La forma de escribir de la autora creo que es muy bonita. Y la manera en la que cuenta la historia es, no sé, con unas palabras tan lindas que eso es como parte de lo que llama la atención de la historia. Pero, no sé, empezamos un poco con una niña que está muy enferma y que de repente llegan por ella y estas personas parece como si ya la conocieran o como si tuvieran algo específico con ella y ya la suben al caballo y se la llevan, y así estamos viendo como lo que esta niña hace mientras está creciendo, y es como la guerrera de un rey y trata de librar batallas y todo en nombre de su rey. Les digo, es que no les puedo decir mucho porque si comento cosas, a lo mejor pierde ese momento de sorpresa que llegas a cierto punto y dices, ah caray, no sabía que iba de esto. Pero creo que es una historia que si pueden leer les va a gustar bastante. Como que habla de qué tanto puede hacer una persona para ganarse el favor de otra, pero al mismo tiempo tiene ciertos elementos de fantasía. Y también cómo esta persona con poder se aprovecha de la devoción de quien tiene a su alrededor y únicamente tiene sus propios intereses de por medio, y es como... Robaré los necesarios para salvar esta compañía. Entonces creo que me sorprendió bastante cuando terminé de leerla. Había escuchado de esta historia por otras creadoras de contenido en BookTube y dije, ¿por qué no? Si es cortita, vamos a leerla. Y fue uno de esos momentos en los que tenía mucho tiempo libre, así que decidí aprovechar ese momento para leer esta historia y se las recomiendo bastante. Sé que no les he dado mucha información, pero si les da curiosidad, una mujer guerrera luchando en nombre de su rey y las consecuencias que puede traer esto para su vida, entre muchas otras cosas, por favor, léanla. El segundo libro que, bueno, este ya sí es libro del año, fue The Sword of Kaigen de M.L. Wang, y por aquí tenemos la reseña, por aquí la dejamos. Este es un libro de fantasía que tiene muchos elementos de la cultura japonesa, y en este nuestro personaje principal se llama Misaki, que es una mujer que en su juventud tuvo la oportunidad de ver muchos lugares del imperio, de conocer a mucha gente de diferentes lugares y de diferentes creencias, y pues tuvo la oportunidad de ampliar sus horizontes. Aún así es parte de una sociedad que es bastante conservadora, y su lugar en este mundo siempre iba a ser el ser esposa de un hombre de una familia bien acomodada. Así que empezamos esta historia cuando ella
ya está casada y ya tiene varios hijos. Uno de ellos ya es pues adolescente y seguimos a Misaki tratando de continuamente adaptarse a lo que es su vida y que no era precisamente lo que ella quería, es decir, ser una esposa mientras ella podía haber sido una guerrera. O sea, de hecho tiene muchas habilidades con la espada, pero ese no era su lugar en esa sociedad. Y también siendo parte de un imperio que les maneja las cosas de cierta forma y de repente llega un extranjero, una familia de extranjeros a este lugar y el niño de esta familia se hace amigo de el hijo de Misaki, y entonces como este niño les empieza a contar al hijo de Misaki y a sus compañeros, pero es que las cosas no son así afuera de esta comunidad, nosotros hemos visto tal o cual, y los otros, no, pero es que el imperio dice que bla bla bla, y cómo trata de conciliar Misaki ser parte de una familia y una sociedad muy conservadora y muy tradicional y muy patriota, nunca cuestionar al imperio, y por otro lado darle a entender a su hijo que no está mal abrir su pensamiento a otras formas de entender el mundo y a otras formas de vivir, y que probablemente las cosas no son exactamente como se las han dicho, pero que muchas de sus opiniones se las tiene que quedar él mismo, y de repente pasa algo que hace que toda esta comunidad, no sé, se voltee de cabeza y que la familia de Misaki vea las cosas desde otro punto de vista. Si les gusta la fantasía y si les gustan estos elementos de la cultura japonesa, creo que les va a gustar. El principio es un poco lento porque nos establece quiénes son estos personajes. Hay momentos de batallas, de acción, y después las consecuencias de esos enfrentamientos. Entonces empieza lento, tiene un momento de acción y de repente otra vez va un poco más lento en cuestión de ver qué es lo que pasa con los sentimientos y las emociones de los personajes. Así que no todo este libro es peleas, acción, solamente una parte, pero si les llama la atención este tipo de historias, creo que se la van a pasar muy bien. Sí van a tener al final como esa espinita de saber qué pasa después. Si quieren un poco más de información de este libro, vayan a ver mi reseña. También el punto aquí, así como es que tampoco está traducido este libro, entonces si ustedes quieren leerlo en inglés, creo que sería un excelente momento para practicar, porque en español todavía no está disponible y no sé si lo estará pronto, cuándo, o si de plano alguna vez. Pero bueno, este es The Sword of Kaigen. El tercer libro que leí, ese sí ya es parte de mi colección y lo tengo en físico, es el primero de la serie de Hercule Poirot, The Mysterious Affair at Styles, el misterioso caso de Styles, de Agatha Christie. Y en este libro es un libro bastante cortito, y en este misterio encontramos por primera vez a nuestro investigador detective de Bélgica, Hercule Poirot. Mi francés es horrible, ustedes disculpen. Hago lo que puedo. La historia va de una mujer viuda con bastantes recursos que se vuelve a casar y que sus hijastros no están muy de acuerdo porque consideran que este hombre solo la quiere por su dinero, y en una ocasión van a la casa de esta mujer sus hijos, la esposa de uno de ellos y el narrador de este libro, que es un amigo de la familia, y de repente una mañana aparece esta mujer muerta y vemos la investigación en la que nuestro narrador sugiere que se llame a el detective Poirot para que les ayude a resolver el misterio de quién mató a la viuda y cómo se van a repartir los bienes, porque todo mundo tiene ciertos intereses. Vemos quiénes son culpables, cómo vamos encontrando pistas. Ahora, un momento que se me hizo súper genial de aquí es que vemos parte de un juicio y vemos cómo en este juicio pues los abogados utilizan todos sus poderes de conocimiento y manipulación para poner las cosas a su favor, y esa parte en especial de todos los argumentos está bien interesante, así que me da gusto haber empezado desde el principio, ahora sí, la serie de Hercule Poirot. Ver a qué velocidad continúo esta serie, pero de momento muy buen inicio, el misterioso caso de Styles.
más. El siguiente libro también es en formato digital y este fue One Night Only de Catherine Walsh. Este me parece que tampoco está traducido al español, pero es un libro de romance en el que tenemos a nuestra protagonista. Lo peor es que ya se me olvidaron los nombres, no puede ser. Que tenemos a nuestra protagonista que tuvo una relación anterior que no se la dejó muy mal emocionalmente, y a partir de que esta relación termina, ella decide que solamente va a tener relaciones casuales en las que, como dice el título, va a estar con esa persona una noche y listo, se acabó. El asunto es que empezamos esta historia cuando ella despierta y está un hombre al lado de ella en su cama, así como, ¿por qué no se va? ¿Qué sucede? Y tiene una compañera de casa como que le recuerda que tiene cosas que hacer, y ella está tratando de correr al hombre con el que se acostó la noche anterior y continuar con su vida. Solo fue una noche y eso es todo lo que pasa. El asunto es que él deja su reloj, porque lo corre con tanta prisa que él deja su reloj en el departamento, y ella está como esperando a que él vaya por ese reloj cuando ella no esté, para que no tenga ningún motivo para volver a verlo y hablarle, sino que esté su compañera de cuarto. Y este hombre no llega a recoger ese reloj, y ella tiene que viajar a Irlanda porque su mejor amiga se va a casar y ella es dama de honor. Y bueno, este hombre no llega cuando ella lo espera, así que se va a su viaje y, oh sorpresa, se da cuenta de que el hombre con el que se acostó en esa ocasión es el hermano del prometido de su mejor amiga, así que tiene que verlo durante todas las festividades de la boda, y ahí empieza a haber pues cierta tensión de si ella quisiera verlo más de una noche o no. Este me pareció divertido, creo que cumplió su función, que es entretenerme y hacerme reír un rato y decir, sí, esto ya, dejen de hacer drama y solucionen sus problemas y por favor quédense juntos. Entonces creo que para mí funcionó bastante bien. En cuanto a escenas spicy, es bastante leve. Ya creo que es el tercer libro que leo de esta autora. No sé, creo que sus historias funcionan para mí en cuanto a el planteamiento de la relación romántica y la cantidad de escenas y el nivel de spice de esas escenas, porque son bastante leves, no aparecen cada 5 minutos. Excelente, no me hartan. Fue una buena elección de comedia romántica. El siguiente libro fue también en formato digital, y así lo leí en español. Mi sombría Vanessa de Kate Elizabeth Russell. También aquí les dejo la reseña de este libro. Fue un contraste bastante intenso con el libro anterior, porque en esta historia vemos a Vanessa que se da cuenta de que una chica postea en una red social que uno de los maestros que estaban en su escuela internado abusó de ella, y de ahí parte la historia. El asunto es que Vanessa sigue en contacto con este profesor y vamos a ir siguiendo la historia en el tiempo actual, y cuando Vanessa estaba en este internado y conoció a este profesor, que era un profesor de literatura en ese internado, y cómo poco a poco él se va metiendo a su vida y cómo la va manipulando para que ella considere que están teniendo una relación y que los dos se aman. Obviamente ella, siendo una adolescente, ve en él un hombre muy diferente a los niños inmaduros de su edad, y él, hacer un cuarentón, pues prácticamente le lava la cabeza, haciéndole pensar que todo lo que están viviendo en esa etapa es normal y que él no tiene la culpa porque ella es tan madura para su edad, y ella es tan bonita, y ella es tan inteligente, y ella es tan dotada, y que él no se pudo resistir. O sea, todo el tiempo él está constantemente diciendo que culpa de él no es culpa del mundo entero, porque no entiende que ellos dos tienen una conexión, y que si ella no fuera tan inteligente y tan atractiva y tan madura
él no la hubiera volteado a ver, pero ella se acercó y ella estuvo ahí. Cómo esa relación a lo largo de los años, o sea, en el tiempo actual Vanessa ya está en sus 30, cómo le ha afectado y cómo ella no es capaz de tener una buena relación en general con las personas, pero en especial de pareja, por la manera en la que vivió esta primera relación, con esta diferencia de edad y esta manipulación en la que este hombre siempre le estaba diciendo: yo no te obligué, tú siempre quisiste, pero a pesar de que en momentos él le pregunta: ¿estás de acuerdo? ¿Puedo hacer tal cosa? Y ella está diciendo en su monólogo interno, ella está: pero es que no quiero, pero es que no estoy lista, pero es que me da asco ver tal cosa o hacer tal cosa o no sé qué, pero se siente presionada a decirle que sí, así que tanto así como su elección no fue. Y por otro lado, cuando ella ya le había dicho a lo mejor sí a esto, pero no tal cosa, o él había dicho: sí, nada más hacemos tal o cual, a los 5 minutos ya estaba sobrepasando ese límite. Entonces todo eso, cómo la fue marcando y cómo le fue causando un trauma, que cuando estaba ella creciendo y en edad de vivir esa experiencia de pareja normal, ya no podía ver las cosas de manera normal, ya todo estaba bajo este lente de lo que le había programado que debía suceder, o cómo un hombre mostraba interés en ella. Si quieren que les dé coraje, lean esta novela, pero creo que también sería una buena lectura para adolescentes, para que se den cuenta de esos pequeños detalles de cómo empiezan a manipular a las personas para que hagan lo que ellos quieren y hacerse los chillones. Eso fue Mi sombría Vanessa. El siguiente libro creo que también fue igual para el contraste y para que se me bajara el coraje y que fuera algo más light, fue otra rom-com. Es The Matchmaker, también de Catherine Walsh. Creo que tampoco está en español. Este es de una chica igual en Irlanda que se queda huérfana muy joven y va a vivir a casa de su abuela, precisamente porque está viviendo con su abuela y teme que su abuela se quede sola. Hace su vida en un pueblo que es bastante pequeño, en donde todo mundo se conoce, y la abuela constantemente está diciéndole que debería de salir, que debería de vivir su vida, pero ella, aparte de quedarse con su abuela, esa vida es algo que a ella le gusta, es algo que ella quiere. Ella trabaja en un bar con un amigo y de repente llega una empresa a construir un hotel y a cambiar muy drásticamente la vida tranquila del pueblo en el que ella vive. Además, se encuentran con la noticia de que el bar para el que ella trabaja probablemente lo van a comprar y lo van a demoler para utilizar ese espacio para algo que quiere construir esta empresa. Entonces ella va a investigar y se da cuenta de que si un lugar es nombrado como, no sé, algo así como patrimonio cultural por las tradiciones que se celebran ahí, no van a demolerlo, lo van a conservar. Entonces trata de, durante prácticamente toda la novela, de revivir una tradición en donde hacen una especie de festival de matchmakers en el que las personas se inscriben y los emparejan y atienden muchas actividades para ver si son compatibles, y esto se supone que era una tradición hace mucho tiempo, pero llevaban un par de años que no hacían esto realmente, así que ella tiene que organizarlo todo para poder salvar el bar en el que trabaja. Y el interés amoroso es alguien que trabaja para esta empresa, entonces pues ahí es donde radica parte de el conflicto. Esta comedia romántica no se me hizo tan divertida como otras que he leído de la autora, pero aún así fue una buena opción para después de un libro tan denso como Mi sombría Vanessa, pero sí no fue precisamente de mis favoritos de esta autora. Eso, The Matchmaker. El siguiente libro también es de mi colección, así que ese sí lo tengo en físico. Es Dragón Rojo de Thomas Harris. Es el primer libro en el que vemos a Hannibal Lecter, pero, y si ya vieron mi reseña, se las
dejo por aquí si es que no la han visto. Hannibal Lecter no aparece tanto en página, aunque sí es una figura que le causa ñañaras a nuestro personaje principal, que es el agente del FBI, Will Graham. Y aquí vemos a la policía y el FBI tratando de hacer una investigación para averiguar quién mató a dos familias en diferentes estados del país, y cómo Will Graham también necesita un poco la ayuda de Hannibal Lecter como una especie de guía para ver ciertos puntos que a lo mejor se le hayan pasado en la investigación. Seguimos a Will viendo las casas de estas familias, estudiando qué era lo que sucedía con estas familias cuando estaban todos vivos, y tratar de encontrar un punto común entre estas familias para saber cómo es que el asesino los elige. Y vemos también algunos puntos de vista desde el lado del asesino, Francis Dolarhyde, y por qué elige a estas personas. La victimología tiene muchísimo más sentido cuando vemos qué es lo que pasó este personaje en su vida, incluso desde antes de que viniera al mundo y ya cuando es niño y conforme va creciendo, y pues cuáles son las cosas que hace mientras comete el crimen y lo que deja en la escena, que llevan a los investigadores a crear un perfil y así dar con él más rápido, tratando de reducir las posibilidades de qué tipo de persona podría cometer este crimen. Es una buena novela de misterio, crimen e investigación policíaca, así que si a ustedes esto es algo que les gusta, se las recomiendo, y creo que es un clásico moderno de este género que les podría gustar bastante. Y el último libro que leí en estos 3 primeros meses del año es Daughter of the Moon Goddess, la hija de la diosa de la luna. Este sí está en español también. Y este es un libro de fantasía y es parte de mi TBR de este año. Aquí les dejo el video cuáles son los libros que tengo intención de leer a lo largo del año. Este sería el segundo de esa lista. El primero sería El misterioso caso de Styles. Esta es una historia de fantasía con elementos de mitología china, y aquí vemos a Xinjin, probablemente lo estoy pronunciando muy mal, la hija de la diosa de la luna, y que está resguardada. Realmente nadie sabe que la diosa de la luna tiene una hija, excepto la mujer que vive con ellas y que cuida de ellas y que es parte de su familia. Cuando esta chica, Xinjin, va creciendo, su magia se ve cada vez más notoria, y esta pequeña variación hace que los emperadores del reino celestial, que es donde sucede esta historia, noten esa variación y vayan a donde viven la diosa de la luna, Xinjin, y su acompañante familiar, y pregunten como que a quién ha estado recibiendo, si se supone que ella está castigada, está ahí cautiva, no puede salir porque ha ofendido a los emperadores tomando un elixir de inmortalidad, entonces no debe de salir y no debe de recibir visitas, y que están tratando de ver cuál es la razón de esa variación en la magia. Por esta razón tienen que mandar a Xinjin fuera para que no la encuentren los emperadores, pero el destino la lleva a conocer al hijo de los emperadores, Li Wei, y a tener que ocultar su identidad para poder sobrevivir, tal vez ganar el favor de los emperadores para liberar a su madre de este castigo y que ella pueda salir al mundo mortal y tal vez recibir otras visitas y tener contacto con otros miembros del reino celestial. Creo que la prosa de la autora es también muy muy bonita. Cuando empecé a leerlo dije, oh cielos, está escrito de una forma muy bella. En general sí me gustó, pero creo que esto es un debut, lo cual está bastante bien considerando que es el primer libro de la autora, pero sí a mi parecer tiene algunos puntos débiles. No sé, al principio sentí como que cuando Xinjin tiene que salir de casa de su madre, de repente fue como
como algo apresurado, a pesar de que en esos primeros capítulos sí se establece bien esa relación y esa cercanía que tiene Shinjin con su madre, y el por qué cuando ella tiene que salir la extraña tanto, pero no sé, se me hizo muy rápido esa transición. Y también cuando todo el tiempo que ella pasa fuera de su hogar, en donde está su madre, hay momentos en los que de repente te dicen, y pasaron no sé cuántos años, y tú así como que, caray, pero es que no se sintió que pasó todo ese tiempo. Y de repente había momentos en los que sí te narraban las actividades que hacía Shinjin y Li Wei, y veías cómo pasaba el tiempo, pero no sé, como que a lo mejor el equilibrio entre esos momentos no estuvo tan bien. También tenemos a otro personaje que casi resulta ser el Shadow Daddy. Parece como que hay una especie de triángulo amoroso muy común tal vez para la literatura juvenil, que al final medio se resuelve, pero al mismo tiempo te deja con la duda de va a haber algo más en la historia, se puede quedar así. Aún así tengo curiosidad de saber qué va a pasar después, y este es el primero de una biología, o sea, sí hay una segunda parte, pero hasta cierto punto creo que el punto principal o la tarea principal de este personaje tiene una conclusión, y creo que funciona bastante bien como un libro así en solitario. Pero si les llama la atención saber qué otras aventuras tienen estos personajes, pues se podría continuar con la segunda parte, que spoiler, sí la he empezado, pero no sé si continuarla o ponerla en pausa, agarrar otro libro de mi lista para este año. Creo que la curiosidad es muy moderada. Tienen momentos de batalla, vemos diferentes lugares del reino, pero creo que también otro de los puntos débiles es que se habla de poderes, que la magia tiene mucho que ver como con elementos: agua, tierra, fuego, aire, y otro que está prohibido por los emperadores, es de la mente, que no se explora tanto ese aspecto de la magia, y creo que se podría. Ya veremos si en la segunda parte hablan un poco más de esto, pero creo que para ser el primer libro de la autora no está mal. Y si a ustedes les gustan historias basadas en mitología asiática, en especial china, creo que les va a gustar este libro. Y pues bueno, esos son todos los libros que terminé en estos primeros 3 meses del año. Y digo que terminé porque estoy a mitad de un libro con cuentos de Daphne du Maurier, la autora de Rebeca, pero todavía no lo he terminado, así que no lo cuento y tampoco les menciono mucho al respecto. Eso sería todo por hoy. Pónganme en los comentarios cuáles son los libros que han empezado a leer en este año. ¿Van bien en su reto lector? Si es que se propusieron un reto lector, o simplemente están fluyendo y disfrutan así como vaya avanzando. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en el siguiente. Bye.